sound. And everybody can see my screen okay? ¿Todos pueden ver el dispositivo bien? All right, let's get started. Well, first and foremost, Happy New Year. Feliz Año Nuevo a todos. Nomás quiero tomar un momento de anunciar eso y nomás ponernos de pensamiento que hemos luchado tanto para llegar a este año, ¿verdad? So, feliz Año Nuevo. Happy New Year. I just wanted to take a moment just to acknowledge the fact that we've made it this far and it's a brand new year. And, you know, we at OCEAA, the crew, is just constantly reminding ourselves that we can continue to grow and enhance our practices. And so with that, you know, we've spent a lot of time during pre-service before students joined us this last week, just talking a little bit about areas of growth and ways we can continue to improve. Okay, so just got two updates really. And then I really want to hear from anybody that has any questions or any observations or things for us to track and share with the rest of the team members here at OCEAA, so that way we can hear from your perspective at home, any questions you may have. So the first... Quería acostumbrarnos otra vez al ir y traducir. Creo que algunas de las partes ya lo dijo en español, pero para ponerle un poquito de frenos a Mike, solamente queremos agradecer a todos que nos están acompañando. Feliz año. Ya hemos platicado durante el tiempo, los días que sean profesionales, que es donde tenemos oportunidad de crecer profesionalmente. En esta ocasión solamente tenemos 2 actualizaciones de COVID-19 y también el comportamiento de los estudiantes. Y luego, a final de cuentas, queremos también terminar esta charla con café con preguntas o retroalimentación que ustedes tienen. Como ustedes saben, siempre estamos viendo maneras de mejorar. Así que creo que este es un foro muy oportuno, ¿verdad? Para que ustedes nos digan cómo las observaciones o retroalimentación que tenga hacia con nosotros. Gracias, Rosy. Y buen trabajo recordándome que vaya más despacio, ¿verdad? Déjame un momento, dejar a esta persona entrar. Okay, so we're just going to cover the first few slides are going to be around COVID-19. So you probably, if you saw the bulletin or via email or the website, just constantly trying to stay on top of our numbers for our dashboard here. And so these essentially obviously are much bigger than what we're used to here at OCEAA, right? We're used to seeing like maybe 2 to 7, somewhere around there. But obviously with this surge, you know, many of us in our communities, whether it's through family, school, work, you know, have definitely seen a difference starting off 2022 with these numbers. And as far as the staff piece goes, there was about a 13% COVID positivity rate amongst the staff, and luckily, and I hate to use that word, but you know, these numbers are essentially right when we were starting school. And so now that we're in a new week and folks have gone through their quarantine, you know, we're starting to slowly see the dust settle. So I'm happy to report that. But obviously, it's a large percentage of our staff. It's about, you know, 13 people. We're about 100 employees here. And so it just made a big impact operationally within a variety of different departments. Okay. So, empezamos dándoles una pequeña actualización o un vistazo de dónde estamos con el COVID-19. Estamos tratando de mantenernos encima y tener el más control posible, pero obviamente que como pueden ver en la tabla, estábamos acostumbrados a ver como 2 a 7 casos de positivos, y desafortunadamente por el descanso de invernal, tanto por el cambio de clima y también por cómo nos hemos durante las festividades, hemos visto un gran cambio. Como pueden ver, también tenemos el 13% del personal que ha dado positivo, así que afortunadamente estamos colaborando juntos, y desafortunadamente hemos tenido varios departamentos impactados por la cuarentena, y afortunadamente estamos viendo como que ya se está empezando a tranquilizar, pero todavía nos falta un poquito más. Y la Flor tuvo una pregunta si estos números son cuando los estudiantes o empleados toman la prueba en la escuela, o si tienen que hacer los reportes solos. So a Flor son las dos cosas, it's both things. So we track self-report and the testing company results as well. Okay. So sí, son las dos cosas que hay gente que se comunica con nosotros, familias, si nos anuncian que salieron positivos
porque se tomaron una prueba con otro grupo o si se han tomado una prueba con OCEAA. All right, so just a couple little updates. Obviously, masking is still an expectation of school, so I just wanted to throw that out there. Okay. Flora, yes. So the latest number does not include the staff because I've been using the new approach from CDC, which is the 5 days. After 5 days, if you test negative, and then we start to change our numbers there. So it's a little bit Delay. Yeah, it's a little delayed or slash there's different layers to unpack. And so the numbers are just constantly changing at any given time or day. Like this week, for example, that dashboard's already out of date because a lot of students already finished their quarantine after 5 days. If they tested negative, they can come back to school based on the new guidance. And I'll talk about that in the next slide or two. Sí. So, básicamente que los números que acaban de presentar no están completamente actualizados, gracias. Ya que hay muchas partes que se están constantemente moviendo, tanto como la cuarentena modificada, que vamos a hablar un poquito más adelante, de 5 días, al igual, tanto como si presentan una prueba negativa. Entonces, eso está constantemente cambiando. Ibas a terminar primero en inglés, ¿verdad? Sí, so mascarillas, so masks, perdón. You know, we still see some parents sending students in with masks that are too large or maybe not the best, such as a cloth mask. So, you know, if you guys need support with ensuring, you know, we have an adequate masks for youth and adult, which we do, and you know the recommended types we do as well. Obviously, we don't have the N95s yet for young students, but that's something that we'll take a peek at. But we also, you know, have noticed myself at arrivals that students just resist switching out their cloth masks or oversized masks for well-fitting masks. So if we can just, as a community, remind our students, you know, to work together, and if school administrators or staff are asking students to swap out masks, that if they can collaborate with us on that, because at the end of the day, we want to keep them safe, right? And so that's one of the things I've noticed around masks. Volunteers right now, you know, we had announced before we went on break that we were not going to have volunteers back for the first couple of weeks, but in an effort to just let the dust settle a little bit more, as I think we're still in that peak season for Omicron, we're not going to have any volunteers for the month of January. And then testing, we, you know, kind of dove into that a little bit, but, you know, we are partnered up with DLS. They're the same company that SAUSD works with, which is part of the reason why we wanted to go with them, because they had the capacity to grow with OCEAA. Obviously, many of you have experienced the challenges like I have with them with response time. You know, they had, you know, mentioned that it would be 24-hour response time. We're seeing up to 3 days, at maybe in some cases 5 days. I've also noticed for, you know, people not getting results, it's because either the email was wrong or there was no email in their account or phone number. So if you test and you don't get any communication, please reach out to us. We'll make sure that we update contact information. I think we have the capacity to do that, to ensure that we make your life easier, which then at the end of the day makes our team's life a little easier, right? Right now, OCEAA does not have a policy on mandating student testing. We had a board meeting last week and we brought this topic to their desk for conversation. It wasn't an approval item. And at this point, it seems like our board of directors is not in a place right now where they want to create a school policy for testing all students at OCEAA. If anybody ever wants to join our board meetings to provide public comment, you get about 3 minutes at the beginning of every single board meeting, and you can share your perspective on, you know, your voice around, you know, what your thoughts are on this topic or a variety of other topics. So with the fact that the response time from DLS is a little low because of the entire ecosystem of testing is just inundated, we do have some rapid tests on site. So for anyone that needs one or students that are having symptoms or close contacts, of course, we do have those accessible. So feel free to reach out to our health office team and put in your request, and we will do our best to accommodate everybody. And then just a quick little data point. So at this point with DLS, we've administered over 800 tests thus far. So kind of exciting to construct new things, but of course there's challenges along the way. Era mucho, Rosy, perdón. No te preocupes. Está la de español. Ok, so volvemos al tema de las cubrebocas, ¿verdad? Estamos igual requiriendo que todos los estudiantes y el personal y todo visitante que use cubrebocas.
al menos que están comiendo o bebiendo activamente. Y obviamente que también se permiten descansos de cubreboca cortos y especialmente si están distantes. También queríamos mencionar que hemos tenido un poquito de reto, tanto como para cambiar o colaborar con los estudiantes para que usen el cubrebocas adecuado. Algunos hemos tenido que pedirles tanto que se cambien por si se les está cayendo, si está muy floja la cubrebocas y tenemos que, de repente tenemos algunos estudiantes que son un poco resistentes, así que le pedimos nuevamente que colabore con nosotros y nos ayude a dar ese mensaje tanto como a la comunidad y como a los estudiantes de que lo único que estamos tratando de hacer es cuidarnos tanto a ellos y todos como un entero a la comunidad, ya que no hemos llegado al pico del variante. Otra de las cosas que hemos continuado y hemos prolongado es lo de los voluntarios, no tener voluntarios en todo el mes de enero. Por la misma razón, solamente que queremos mantener los casos lo más bajo posible y mitigar lo más posible. También como ustedes saben, nos hemos asociado con el laboratorio de LS, que es también el afiliado que el Distrito de Santa Ana está usando. Decidimos irnos con ellos porque estábamos viendo tanto el calibre, la capacidad que ellos tenían de manejar varios o muchos pruebas a la vez. Obviamente que hemos tenido nuestros retos con ellos porque nos habían comentado o prometido de tener resultados entre 24 horas y era como lo que estábamos esperando. Desafortunadamente hemos visto una tardanza de 3 a 5 días, así que también eso ha creado retos, ¿verdad? Porque entonces a la respuesta hacia nosotros cuando hay casos positivos, cómo mitigar y contactar a los estudiantes y al personal. Entonces, ahorita estamos tratando de resolver eso, ya sea si usted no ha recibido los resultados, puede dirigirse hacia con nosotros, porque si en todo caso el número de teléfono o correo electrónico no está correcto o no está puesto, podemos nosotros revisar por usted y tratar si tenemos la capacidad de también agregar esa información al sistema. También hablamos un poquito de que en la reunión de la mesa directiva hablamos un poquito de que porque ahorita OCEAA no tiene la política sobre exigir las pruebas para los estudiantes. Esa es una de las cosas que tuvimos como conversación. No era como para aprobación, pero solamente queríamos dialogar un poquito sobre eso. En este momento, tanto como la escuela ni tampoco la mesa directiva está en posición de tomarlo o de enforzarlo como una política. Solamente tenemos, como habíamos comentado anteriormente, la política para el personal que no está vacunado, que la expectativa es de que cada semana se hagan la prueba y mantengan un resultado negativo. Pero igual se le invita, si en todo caso tiene la oportunidad de asistir a las reuniones de la mesa directiva. Creo que es el segundo miércoles, ¿verdad? De cada mes y tiene 3 minutos para compartir públicamente su perspectiva o retroalimentación o inquietudes que pueda tener. Pruebas rápidas, eso tenemos pruebas rápidas bajo demanda. Ahorita estamos teniendo las pruebas los lunes y los miércoles en el plantel, pero también tenemos esas pruebas por si en todo caso llega a tener síntomas o ha estado en contacto cercano y quiere quitarse esta duda, ¿verdad? Hasta el momento hemos hecho o han practicado más bien 887 pruebas hasta ahorita. No sé si me olvidó algo más, pero creo que era todo. No, está bien. Y luego hay una pregunta de Elvira, si el equipo del Garden Grill limpia las mesas entre grupos. Sí, Elvira, yo cada mañana doy ojitos cuando tienen el almuerzo los muchachos y luego el lonche. Ese es un desafío que tiene el equipo porque tenemos todavía el plástico en el Garden Grill que según nos da poquito protección, no mucho, pero con tiempo el plástico se va a quitar para poder apoyar a ese equipo para que limpien las mesas más rápido. The question was if we disinfect between
between groups in the garden grill for students breakfast and lunch. Yes, the team's constantly floating throughout that space. Another challenge that they're faced with is that we still have the plexiglass in the garden grill, which is a big, challenge for them to be efficient. But of course, we're trying to use all the tools at our fingertips to be able to support our students. But of course, we're going to continue to adapt to the climate with the pandemic and any guidance and expectations from the health departments locally, statewide, and federally. Yeah, and one of the comments that I would like to add, uno de los comentarios que me gustaría proveerles a ustedes es de que a pesar de que el plexiglas no está ayudando de una manera, o sea, como proteger, lo que sí he visto porque me ha tocado estar en persona ya durante el tiempo que los niños están comiendo, es de que al menos les recuerda al estudiante de que esté como en su área. Que igual como pueden pensar ustedes que a lo mejor no es tanto la protección que está guardando como en todo a ellos, les permite estar consciente de su espacio. I was just adding that I've been out there at the lunch duty and I've noticed that even though it's not protecting the students, by means with the plexiglass, but it does set as an awareness, a reminder for the students to stay within a distance. Yeah, and then again, thank you for the feedback, Flor and Elvira. We'll connect with the nutritional services to make sure she's also doing spot checks to ensure, the disinfecting expectations are still in place. Estaba comentando Elvira y Flor que gracias también por su comentario, porque nosotros vamos a tomar esa información para conectarnos con la gerente de servicio nutricional para asegurarse que ella también tenga ojitos por ahí. Okay, all right, let's see. So I wanted just to take a couple moments to talk a little bit about the updated quarantine guidelines from the Orange County Healthcare Agency, which are actually in alignment with the California Department of Health and CDC. That hasn't always been the case in the last couple of years. But I'm going to cover 3 scenarios here. The first one is, self-isolation or quarantine of persons with COVID-19, and then without symptoms, and you have tested positive for COVID-19. And then lastly, the self-quarantine or isolation of persons exposed to COVID-19 and the exemptions that come with that. And so I'm going to cover just those 4 first steps, and number 5 will be the or scenario. So the quarantine can end after 5 days have passed since the symptom onset, and at least 24 hours have passed since resolution of a fever without the use of fever-reducing medications, and other symptoms have improved. So I'll leave that there. And then in parentheses, basically it's that loss or taste or smell. If, that will linger for days or weeks, depending on your situation. And then, you got to take a test, a COVID-19 test, and it's negative on that test day number 5. And then you could say, for example, if there was a 24-hour response time or a rapid test, then that student or person, employee could come back to school on day 6, as an example. Obviously, we just don't know the company that the person's using. Maybe it's taking 3 days, maybe it's taking 2 days. So they might return on day 7 or day 9. So it's just kind of a numbers game there. So that's the meat of the updates was just that change in 5 days, and then you can test on day 5. Or if you don't want to do testing, because we do have a percentage of community members or parents that don't want their students tested at all. And so basically it would be a 10-day isolation period with persons with COVID-19 symptoms or not experience symptoms. And this is, again, if they don't want to test. Luego había una pregunta si las pruebas son mandatorias. No son mandatorias ahorita, no sea. All right, Rosie. Entonces, como dice Mike, usualmente las órdenes no tanto locales y estatales casi nunca estaban como de acuerdo o igual, pero en esta ocasión sí están en la misma página. Estas son las pautas que mencionó Mike hace un momento. Son el aislamiento de personas con COVID-19. Lo mismo para aquellas personas que tengan COVID sin síntomas. Entonces, con o sin síntomas, el positivo es lo mismo. Y luego la autocuarentena de personas expuestas a COVID y con extensiones. Entonces, como mencionaron, hay 4 áreas donde se pueden tanto como suspender
el aislamiento y todo es con I. Entonces tiene que como todos ocurrir a la misma vez. Pero básicamente lo que están diciendo es de que puede terminar el aislamiento si al menos 5 días han pasado después de que empezó los síntomas y al menos ha pasado después de los 5 días, 24 horas ha pasado y no tiene fiebre sin uso de medicamento y los otros síntomas han mejorado, excepto la pérdida de olfato y de gusto, porque eso sabemos que puede durar un poco más. Y la prueba de COVID-19 ha sido negativo después de 5 días. Sabemos que tenemos un porcentaje en la escuela de padres que no quieren hacerle pruebas a sus hijos. En este caso, si ustedes no quieren que su hijo tome esa prueba, entonces tendría que aislarse los 10 días. Sabemos que de repente las pruebas o los resultados de las pruebas pueden durar un poquito más, así que de repente como que es un juego de números, ¿verdad? De que de repente piensa que puede regresar al día 6, 7, pero dependiendo de cuándo reciba ese resultado negativo. Okay, so this is something new that we're trying at OCEAA, the modified quarantine, and maybe you've already been in this situation in the last couple of weeks. But we actually had this option that we could have explored briefly in the winter, early winter. But basically, now that we have DLS implemented and they're starting to work out their kinks with us, and hopefully the dust will settle with the demand of testing as a whole, this will become a little bit more efficient. So basically this modified quarantine, the way I've been calling it is an on-site modified quarantine, just to make it easier to understand. And basically this is designed for close contacts of not up-to-date exposed person to COVID-19. So for example, if you've got a student that's not vaccinated or has not completed their entire series of vaccines, right? Whether it's, obviously Johnson & Johnson's a one shot, but, Pfizer or Moderna as an example. And so the goal is really having least disruption on exposed students, right? So sending them off home, messing with their routines, academics, things like that. And so we started this and it seems to be working out pretty well so far. I haven't seen it really many outbreak situations as we're tracking the data. And, Kathy and I, that's on the call now, our office manager, spent about 2 hours looking at one grade level just out of curiosity because there was a concern from someone on that particular grade level, and we dissected the data for like 2 hours and just try to make connections. And this was happening in the fall. There was, I think, outbreak mitigation was pretty good. COVID was coming from the outside, and then of course, there was several cases that happened that were direct links, in our opinion. But I think so far it's going well. And so essentially, the student has to be asymptomatic, of course, if they were exposed to someone with COVID-19 and they don't have their vaccine. Student continues to wear a well-fitted face covering. And, our expectation is if students are identified as close contacts and are not following our expectations around masking, then they're going to have to quarantine at home for 10 days. And then student goes, and this is the Orange County Department of Ed said that for bullet number 3, is that the students go have a test, and it could be once within that 5-day period, which would suffice. And so we're using that strategy. And obviously some of you have received a call from our nurses to come get your test if you have been identified as a close contact or your child or children. And then of course, refrain from extracurricular activities at school, like sports as an example. And obviously as OCEAA is not that type of school to provide that. And the last point on here, it does say the exposed students may be able to eat meals on campus. And, that's part of the reason why we have not gotten rid of the plexi. We had a vision of trying to phase out the plexi in the garden grill just to be more efficient with everybody's time and to be able to disinfect quicker. And so that's part of the reason why that plexi in the garden grill has continued to stay. So if, the parent does not want to do any of these or the student has symptoms, the 10-day quarantine guidance will be consistent across the board. So just to make it easier for you quarantine, whether you're at home, you have symptoms or don't have symptoms,
or the on-site modified quarantine, it's 5 days or 10 days. The information is a little bit convoluted or complex for some people. So if you ever have any questions or you're in a situation, feel free to reach out and we will provide you with an update on that. So, esa es la cuarentena modificada que estamos más o menos mencionando. Si un estudiante no está al día, con sus vacunas y ha estado expuesto a una persona de COVID y ambos traían el cubrebocas, entonces el estudiante que fue expuesto al positivo puede seguir viniendo a la escuela, mientras tanto esté utilizando el cubrebocas y se puede hacer la prueba después del quinto día. El estudiante es asintomático y el estudiante continúa usando apropiadamente el cubrebocas, como acabo de mencionar. El estudiante se somete a pruebas al menos 2 veces durante su periodo, nuevamente hablando del día 5. Y el estudiante se abstiene de participar en las actividades extracurriculares en la escuela, que en este caso nosotros no se aplica porque nosotros no tenemos ese tipo de actividades aquí en la escuela. Y el estudiante expuesto puede participar los otros componentes de instrucción requeridos en la escuela, como el almuerzo, el recreo, siempre y cuando esté utilizando el cubrebocas. La cuarentena de 10 días que es requerida es si el estudiante está expuesto, pero no está actualizado con las vacunas y no quiera tomarse la prueba a COVID. All right, so this visual here, just Ricardo. Sí, no sé si estoy entendiendo, disculpa, entré un poquito tarde, pero sí, escuché lo último que dijeron. No estoy entendiendo bien. Si puedo exponer mi ejemplo, no sé si me puedas resolver un poquito. Sí. Ok, nosotros somos aquí 6 en la casa. Tuvimos una persona positiva. Hablé a la escuela para que me explicaran la cuarentena. Me dijeron que mis niños que asisten a OCEAA necesitaban estar 5 días en casa y también hacerse la prueba de COVID. Nos la hicimos todos y salimos negativos, pero en la escuela la asistente de enfermería o la enfermera me dijo que aún así necesitaban mis niños estar 5 días en cuarentena hasta que la persona que estaba positiva saliera negativa. A los 5 días otra vez esa persona se hizo la prueba, salió otra vez positiva y la enfermera me dijo, ok, la persona positiva tiene que esperar 5 días y esa persona si estudia ya puede regresar a la escuela, pero los niños que asisten a OCEAA, después de de esos 5 días de que la persona positiva va a estar en casa, los niños de OCEAA empiezan su cuarentena otros 5 días. O sea que mis hijos ya llevarían 15 días en cuarentena. Sí, es verdad. O sea, ellos son negativos, solamente estuvieron en contacto con una positiva, pero la enfermera de OCEAA me dijo que ellos empiezan los 5 días en cuarentena después de los 10 días de la persona positiva. Sí, ¿Es así? sí, hemos tenido casos así como en noviembre, octubre, que el Departamento de Salud nos dice que la persona que está expuesto a la persona que está positivo, que viven juntos, su primer día comienza cuando la última persona va a terminar o completar su cuarentena, porque a lo mejor esa persona todavía puede ser infección a la otra persona que vive en la casa. Ok. Ya, y por eso se pone un poquito difícil todos. That's why it gets a little hard everybody, because everybody has a very unique situation. Todos tienen una situación muy diferente, como por ejemplo, si tienes varios hijos o diferentes casos en la casa, es como un problema de matemáticas, que el equipo te tiene que buscar las fechas, con quién viven, cuándo se exponieron, si viven juntos y cuándo es el último día que completaron la cuarentena. Y por eso queremos hacer esta cuarentena modificada, porque es muy difícil para nosotros para mandar niños a casa,
especialmente si no están en el caso como tuyo, Ricardo, porque, por Sí, ejemplo, hay unos estudiantes que han tenido como 3 cuarentenas desde que empezamos la escuela y cada rato salieron negativos. So, ok. hay que tratar de luchar y implementar este sistema para seguir poquito a poquito, paso a paso, vivir con este virus. Sí, porque ahora la estudiante que supuestamente salió positivo va a regresar primero que mis hijos que están negativos. Sí, Correcto. So, es algo, es lo que no entendía yo. ya. Ahí puso la flor un comentario en inglés y no sé cómo se dice en español, pero con este variante que vive más largo en su cuerpo, ¿verdad? Cuando termina la cuarentena esta persona ya no está negativo, a lo mejor el día antes estaba todavía positivo y infectó al otro hijo. Ujú. Y Sí, y luego, parece como un efecto de dominó, ¿verdad? Porque aún así cuando no se trata de detener, de todos modos se va a expander. Entonces tratamos de mitigarlo en el grupo que de repente a lo mejor se oye un poco egoísta, ¿verdad? En casa de ustedes, porque igual, o sea, rápido se puede expander. Sí, sí, es lo que estamos tratando de hacer nosotros, de que ya no estar en contacto, porque si no empieza otro y así se va a ir, vamos a pasar todos y creo que nunca se va a acabar la cuarentena o ya, ah, inclusive aunque ah, hay personas vacunadas, de todos modos tienen que hacer cuarentena. sí, Gracias, gracias por su tiempo. gracias. Y Claudia, no estamos ahorita nuestra meta es tener la escuela abierta. Our goal is to keep the school open. Hay muchos estudiantes que no tienen un lugar seguro y saludable para estar. Luego el aprendizaje en persona, en presencial es bien importante, ¿verdad? Y como comenté anterior, yo no ha habido grandes grupos de infección aquí en OCEAA. Está saliendo, viene el COVID de afuera. Y por eso es importante, cuando se van de la escuela, que sigan tratando de protegerse en la comunidad, ¿verdad? Um, really quickly in English, and gracias Ricardo for this question. He's got multiple children in his home that go to OSEA, and so it's like a domino effect. So the person that has tested positive for COVID has to follow the guidelines we just went through. But once they finish their quarantine, the rest of the people that live with the positive individual don't start their quarantine until the last day of the quarantine for the infected person, because that person might still be infected toward the end of their quarantine period, which means they might be able to infect someone else in that household. So that resets their clock. Unfortunately, obviously, we don't want to hear this, but that's the guidance that the Orange County Healthcare Agency has provided us with to follow. We've had to do this a few times already in the fall, and obviously we don't like to do this, but we're trying to keep everybody safe. There was a few other questions about like if we kind of the same thing about Claudia. Si queríamos retomar las clases de línea nuevamente. No, y luego, Le digo, ahorita estamos siguiendo la guianza estatal, ¿verdad? Que quieren que tengamos instrucción presencial para los estudiantes, mientras que no nos den una guianza diferente, entonces debemos seguir la buena batalla, como dicen, ¿verdad? sí, y luego son dos cosas, los requerimientos del condado, del estado, del federal, ¿verdad? Eso es una cosa. Y luego la otra cosa es un programa de doble inmersión también. Si los niños no están en persona y interactuando con sus colegas o maestras en una inmersión o una environment, una locación que tienen la oportunidad de practicar eso, también es un desafío. Mm. All right. Había una, curiosamente, ¿verdad? Con la señora Ruth que dice que quisiera tener o ver apoyo a los estudiantes. Am, si puede poner más específico, como qué tipo de apoyo. Or unless you understood Yo creo que el apoyo que ella habla, bueno, si no estoy malentendiendo, es el apoyo de los que estamos en cuarentena, bueno, de los niños estudiantes que están en cuarentena, porque solo creo que están media hora o no es mucho lo que están en clases en Zoom y creo que según el papel que recibimos no es requerimiento, ellos si quieren o no quieren.
Ujú. Sí, nuestra política está en nuestro sitio web y nosotros diseñamos el programa de estudios de independencia con las expectativas del Departamento de Educación del Estado. So I just made a comment that our independent study policy was designed with the AB 130 requirements from the state of California or the Department of Education, which is why we built that one. OCEAA, we're being a small school, we just don't have enough teachers and administrators to build a whole nother virtual school. And so that's kind of where we're at. Natalie? As you know, I had both of my kids here quarantined. I never got anything regarding them attending anything via Zoom. Okay. Who was in charge of that, or how? I mean, I've been in communication with the school nurse actually almost every week for the past like three weeks, and she's asked me like, oh, have they reached out? I said no, not yet. Okay. So. And Natalie, that might have been an error in communication somewhere in the system. Maybe when you were in that situation, we had our surge of independent studies. So I don't know if there was just a miscommunication there, Natalie, so we can follow up on that on the side, if that's okay. Yeah. I just want to, I mean, if I would have known, I would have had them join. So I'm just hearing about it now. Okay. Yeah. So we do have an independent study in this, just for the future, independent study policy that goes into effect 3 days to 14 days essentially. And obviously there's some language in the policy that gives us some flexibility to be able to meet the needs of our parents, because independent study pre-COVID, pre-pandemic was really designed for parents going on vacation as an example, right? So they would give the school administration like a 3-day notice, 5-day notice. Hey, I want to get access to this option to keep my students academically engaged. And so we had to like pivot overnight to try to create something based on AB 130, which is a state requirement. And so if you check out our website, Natalie, and I can send you a link if you want, we got the AB 130 independent study policy on our website that gives you kind of the high level details. Okay, yeah, that would be great just for future reference. All right, sounds good. Can I just add to that? Sure. Introduce yourself, Elizabeth, please. Hello, I'm Elizabeth Bosman, and I'm a staff member and have been with OCEAA since the very beginning. And just so you know, not only did we have over 30% of our kids out in the last 8 days, but we also have had huge numbers of staff members. So it very well may be just, I know that everyone was working really hard trying to even track them, let alone be able to get all the independent studies. So it's not what we would like, but there's only so many totally people. Get that. So just wanted to let you know, it wasn't, I am sure it was not anything at all directed, specifically. I just think that it was overwhelming. And I know I wasn't available last week to even do any help. So yeah, I think we're all on the same page, right? We're all kind of just going through all of this together, work-wise and trying to keep the family afloat, and we do the best we can. And I mean, I work full-time from home, and it's probably not, ideal to add more to my plate, but if it's something that I need to do, then we just do our best. And I guess I don't want it to be something that's bad on my kids, like something that like they should have done, or I mean, I try to keep them engaged here with math activities and stuff like that, but that's not school assigned. Yeah. And that part's great that you're helping with them with that and staying involved, because probably the most important thing is that they are continuing on to be learning, regardless of what it is that they are learning. Just the whole idea of continuing on learning is probably one of the best things that you can do. So thank you for your support. Lo bonito de la plataforma es de que es tan cómodo y solamente nos hacemos preguntas que ya no sé de dónde es donde tengo que traducir, pero solamente estamos hablando de los planes independientes o estudios independientes
que los estudiantes hacen durante el tiempo de cuarentena. Típicamente estos estudios independientes lo utilizábamos como cuando los estudiantes en aquellos tiempos, cuando eran normales, que salían fuera y querían mantenerse tanto participantes y al corriente con sus estudios, pero ahora hemos optado esa política para que los estudiantes puedan trabajar independientemente mientras que están en cuarentena. Obviamente que ha cambiado mucho y como mencionó Elizabeth, coordinadora de la data informática de los estudiantes, tuvimos un incremento en casos tanto estudiantil y del personal, así que si alguna persona estuvo en cuarentena, un estudiante estuvo en cuarentena y no recibió un estudio independiente, no fue por falta de querer o del poder, solamente que ha sido un poco difícil sobrellevar los casos y mantener todo a flote. Pero si en todo caso llega a tener alguna duda o pregunta referente a esto, puede tanto comunicarse con Katy o con alguno de nosotros que estamos felices en contestarle la pregunta, si se nos es posible. Mhm. And just really quickly, Natalie, I just want to thank you because again, you know, this feedback is very helpful because it just reminds us that we need to just continue over communicating, right? And so long term, you know, communication, we're trying to grow our systems, and you know, we pushed out that we're going to do Parent Square, and you know, there's confusion about what the goal is there, and so we're going to work separately to give you guys a vision of what we want to do there. But we got that in an effort to find systems that are more efficient for the people building the content, and then hopefully pushing it out for your ease of access. So communication is always going to be a challenge, right? Whether you follow us on Instagram or Class Dojo or just the traditional emails, right? Which stuff gets buried. We push so much stuff out, right? And so just reminds us that we just need to figure out ways to push out information holistically to the community around independent study as an example. So thank you, Natalie. Queríamos darle gracias a la madre Natalie, que nos acaba de nuevamente dar un recordatorio de las cosas que tenemos que aún mejorar, que siendo comunicación siempre es una. Entonces, siempre vamos a tratar de buscar más maneras de ser más eficientes, ya que ha sido un reto completamente en todo el ecosistema. Gracias, Flora. I saw your comment. Always open to exploring different things. And then mucha plata es un tema, pero empezamos y por eso quería hacer la comunicación de las pruebas de diferentes niveles, de diferentes etapas, right? That's why I wanted to roll out this testing plan in different phases, so we don't break our systems. Obviously, we've got a lot of work to enhance different things, but maybe next phase could be something like the mandatory testing aspect of it, right? Which we brought to the board, and they're not at that place yet. But you know, if we continue to get parent feedback and concerns, is obviously an opportunity for us to continue to pivot to adapt to the needs of our community. All right, so just really quickly on this slide, the only thing I wanted to cover as a reminder, you know, if your child or yourself are experiencing symptoms, always do self-checks. This is an image here from the decision symptom tree that was created by the Orange County Healthcare Agency that gives you a visual about the common COVID-19 symptoms. Oftentimes we do have students that show up on site with symptoms, and obviously they go home, and then that creates a lot of operational challenges for, you know, close contact tracing, et cetera. And so just as a reminder, these are the things to look out for. The COVID-19 landing page on our website is where you can find this decision tree, along with the recent guidance from the Orange County Healthcare Agency on the quarantine slides that we just covered. There's 10 pages of it if you guys want to take some time to read it. Rosie? So básicamente nada más le queremos seguir colaborando con ustedes sobre el árbol de distinción de síntomas estudiantiles. Nos ha tocado tener uno que otro estudiante que tenga un poquito de malestar, así que obviamente le pedimos su colaboración, ya que todo esto crea retos de operación, ¿verdad? De tener que mandar a los estudiantes de casa y luego tener que, si en todo caso llega a ser un caso positivo o de síntomas, entonces tenemos que rastrear los síntomas, así que queremos solamente seguir trabajando con ustedes. Hay un documento que la Agencia de Salud compartió, es un poco largo, pero
pero tiene bastante información importante para nosotros. All right, let's see what else we got. Oh, the testing program. Rosie already talked a little bit about the cadence on this. Obviously, this week we did today and then tomorrow because of the holiday. But going forward, at this point, our plan is to have weekly COVID-19 testing Mondays and Wednesdays from 7 a.m. to 12 p.m. And again, like I mentioned, the whole phasing approach will continue to grow our service around this as the needs of the community continue to evolve. Okay. Y como mencioné hace ratito sobre las pruebas opcionales que tenemos en el plantel de los lunes y los miércoles de 7 a 12. Obviamente esta semana no fue fuera, ¿verdad? Pero igual queremos solamente proveerles con los recursos por si en todo caso usted está interesado. Y luego vi una pregunta en la caja de charla de iPhone, ¿cuándo pueden cuando sale negativo ya pueden regresar? Si tenían COVID, tienen que esperar 5 días. Después Y luego se toman la prueba el día 5 y si sale el resultado negativo de esa prueba en el día 5, cuando empezaron los síntomas, si tienen síntomas, pueden regresar el día 6. Sí. Y el conteo es, si llega a tener síntomas, es empezando, por ejemplo, hoy tengo síntomas, mañana es día 1, cuenta 5 días y es cuando se hace la prueba. Si no tiene síntomas y la prueba le salió positiva, cuente 5 días de cuando se hizo la prueba para hacerse la prueba nuevamente. Sí, y sí está todo muy confuso. Cuando están platicando con las enfermeras, ahí pongan sus notas por ahí para que no se los olvide. Antes de enero era 7 días o 10 días, no sé si se recuerdan. Poco a poco estamos tratando de adaptar a esta pandemia y a ver si cuando completemos el mes ya está más tranquila la situación. All right. Let's see. Anything else on COVID-19? ¿Algo más en COVID-19 por ahí? Tengo otra, Ricardo. Sí, rapidito. Bueno, no es pregunta, no es nada, solo es un consejo para los padres que están ahorita, que nos toca mucho apoyar a la escuela. Gracias a Mike, a Rosalinda, a todos los que están haciendo un buen trabajo, un duro trabajo, porque pues nosotros ahorita que estamos en cuarentena lo vemos que sí es difícil, pero solo un mensaje que a veces cuando algo bueno pasa en la escuela, todos queremos salir, que pongan nuestros nombres ahí porque es bueno, ¿no? Y ahora a veces que es malo, como que nos ponemos a la defensiva, pero creo que al contrario debemos apoyar a la escuela y estar en las buenas y en las malas con ustedes. Es para un mensaje para los papás nada más que a veces todos tenemos una opinión diferente y cada quien a lo mejor piensa a su conveniencia, a nuestra conveniencia, yo también, pero debemos seguir las reglas de la escuela y así como digo, cuando hay fiesta, todos queremos celebrar. Ahora que es algo malo, también tenemos que colaborar y ayudar a la escuela. Gracias. Gracias, Ricardo. Y luego vi una pregunta de María. María, so the process for those students who are identified as close contacts but are negative. So that's the modified on-site quarantine. And so that goes, basically if they were identified as a close contact on Monday, let's just say, from Monday through Friday, they would have to test once. And if they tested negative, they're not classified, if you will, not that we classify them, but on-site modified quarantine person, they would be good to go going forward. So really the goal of that model is to keep the students in class in person, test them to see if there was an outbreak situation and for us to be able to track that. And if they test negative, there's really no action. It's kind of business as usual. So, nuevamente, hablando sobre el modelo que estamos hablando de los días, de los 5 días, es para que podamos proteger la instrucción presencial para los estudiantes, pero volvemos a lo mismo de que cuando tengan síntomas, el día después es cuando se cumplen los 5 días, se hace la prueba, si es negativo puede regresar. Si no tiene síntomas y la prueba salió positiva, después de los 5 días se puede hacer la prueba. Y esto es nuevamente para tratar de mitigar el contagio. Y los que llegaron tarde, tenemos pruebas que son instantáneas en 15 minutos. So, si necesitan una, ahí pongan el request en nuestro equipo de enfermeras, por favor. For those that showed up a little late, we do have rapid tests that we got from the county.
And so if you need one, put in a request, as we don't have a bunch of inventory of, like we would, but, feel free to put in a request if you're experiencing symptoms and we will provide you with one. Yeah. Y antes de que, si en todo caso llegan a tener o necesitan exámenes rápidos o pruebas rápidas, pongan ahí su solicitud, tanto que en el escritorio principal o las enfermeras nos puedan dar. Y también me quiero darle un momento porque por el trabajo arduo que están haciendo las enfermeras, tanto tienen una forma muy compasiva de dar noticias o de platicar con los padres, darles opciones, alentarlos y siempre como muy tranquilas y con mucha compasión. Entonces, just an echo for all the health clerks, for the 2 amazing health clerks that we currently have here on site. They've been, just so compassionate and hardworking throughout this time. They're doing amazing. Gracias, Rosy. Y luego puedes preguntarle el correo electrónico de las enfermeras si lo tienes, si no, me puede mandar un correo a mí o el correo que tenga ahí, nos lo mandan por ahí. ¿Lo pongo? Sí, y luego Elvira puso un mensaje en directo. Hoy yo pienso empezaron aquí en California y los Estados Unidos. Pueden también preguntar el estado o el gobierno federal para pruebas por familia. Son 4, yo pienso, y se los mandan a su casa. Él le puso Flor. Muchas gracias, Flor. So for Flor just put in the chat right now, they're, shipping out free COVID kits, 4 per household. So feel free to put in your request and get access to those. But again, we have some at OCEAA too. So if you need one, feel free to reach out to any email that you have and we'll make sure you get an access to it, or just ask the receptionist. Okay. On a lighter topic, anything else before we move on? Algo más antes que nos movemos a otro diferente tema. Ya casi son las 5, o sea, queremos respetar tu tiempo también, pero como siempre aquí estamos. Yes, Natalie, thank you. Okay, so just wanted to give you guys an update on some action that the team has taken. We've had a lot of conversations around resetting student behaviors, right? For months, I think we've been talking about this. And so, we're just really excited to announce we've made an investment with this organization called PlayWorks. I think it's a national nonprofit. Anyhow, so they actually came to OCEAA on the first couple of days of pre-service for training professional development for several team members here. So, our playground staff, after school staff, and I think there was a couple other folks represented. And so basically they've got training, and I wasn't there, but I heard some great things, and maybe Kathy Finneran can share some feedback here. I think Miriam's on too. But I've heard some great things about this training, and I heard also that they started implementing some of these strategies on Wednesday of last week. And so this is an effort that we've made to support our team with the skills and strategies and tools they need to ensure that we can reset student behaviors in the playground and in common spaces, right? And so that's all I think I'll mention there. I don't know if Miriam Ramirez or Kathy Finneran want to mention anything before Rosie starts. Oh, there's Miriam. Hey, sorry. I'm on my phone. I was multitasking. Can you guys hear me? Sí. Okay. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos y de ver que están tantos padres aquí reunidos. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Sí, este programa, perdón, ¿sí me oyen? Sí. Ok, este programa vinieron a entrenar a nuestros equipos del recreo, a nuestro equipo de kids, a los que ayudan a los maestros en el lado del kinder. Y en sí es un programa muy bueno, fue un entrenamiento muy interesante, algo que nos va a ayudar bastante en cómo, no solo entretener, ¿verdad? Pero en verdad, capturar la atención de los estudiantes y cómo hacer juegos y crear un medio ambiente para ellos que sea productivo, que sea positivo, para que ellos puedan sentirse más a gusto, para que ellos puedan estar aprendiendo y pues en sí, para que se diviertan, ¿verdad? Porque el chiste del recreo es de que se diviertan los estudiantes, de que puedan pasar buen tiempo con sus amistades y que sea como un descanso, ¿no? De lo académico.
Así que sí, la verdad fue un entrenamiento muy interesante y vamos a continuar, la señorita Finneran, yo, la señorita Kelty, vamos a continuar usando este entrenamiento para poder seguir haciendo nuevas actividades, nuevos juegos para presentarles a los estudiantes. Y no sé si Kathy, Miss Finneran tenga otras cosas que agregar, o creo que está en el teléfono ahorita también. Todos estamos haciendo varias cosas a la vez, así que por ahorita es lo que tengo, pero sí, como les digo, fue la verdad algo que nos ayudó bastante y ojalá y ustedes vayan escuchando algunas de esas cosas positivas muy pronto, porque de hecho la primera semana que regresamos de la escuela después de los entrenamientos, desde el primer día ya estamos escuchando algunos de los juegos que los niños estaban jugando y que estaban muy emocionados. Así que como Rochambeau, no sé si ya les enseñaron a algunos padres ese juego, Rochambeau, que es como piedra, papel o tijera, pero en una forma un poquito diferente. Así que ojalá y escuchen ustedes buenos comentarios también y nos dejen saber qué están diciendo los niños, ¿verdad? Gracias, señorita Ramirez. And just really Claro. quick in English, public schools received here in California an educator effectiveness grant, and so we use some of those dollars to pay for this this work here. And thank you, Elizabeth, for putting in that description in the chat box. Estaba comentando que recibimos una beca del Departamento de Educación del Estado para apoyar y hacer entrenamientos para nuestro equipo y usamos esos dólares para traer este grupo para venir a apoyarnos y obviamente vamos a seguir usando este grupo en los meses que viene. So just wanted to give you guys a quick update on that. And, you know, from my side, I've heard less things with behavior, so that's a good thing. Estaba comentando de mi lado, yo he escuchado menos cosas día por día, so obviamente, gracias por su apoyo en casa. Thank you for your support at home as we continue to rebuild our school and our community. Preguntas? Gracias, Rosie. Does anybody have any questions, any just miscellaneous questions or anything else? Everybody have a good year so far? And it's been a little bumpy, but we're in this together. ¿Algo más por ahí antes que terminamos hoy? Creo que lo de Miriam, no sé si necesitan traducirlo al inglés. Lo que dijo Miriam, todo lo dijo en español. Sí, yo pienso que yo lo dije en inglés, pero Miriam, I don't know if you said anything else that I didn't already say. I think you captured. No, I think she was just saying that, you know, the PlayWorks, the national nonprofit, they do like a lot of the engaging games with the students, like rock, paper, scissors. If you've heard great feedback, let us know, you know, so that the staff get motivated and engaged about like knowing how impactful it is to the students. Mm-hmm. Yeah, and I can elaborate on that a little bit more, Rosie. Thank you. Basically, I just was mentioning that, you know, it was a really, really amazing training that both our kids and our front desk and our playground staff were able to participate in. It was a 2-day training, and I found it to be really helpful, not just for, you know, creating games or just entertaining kids, but really creating a positive environment and creating an environment that allows for them to have fun and really have a break from the academics, which we know is also so important for them for their social emotional learning. And so hopefully you guys are going to start hearing some positive feedback from that, because like the first couple of days that we were back at school right after the training, we were already hearing the kids really excited about playing some of the new games that they were taught, chanting and all that. So hopefully these are things that you guys are able to give us some positive feedback on. And if not, then for sure, just any feedback on, you know, what the kids do like, they enjoy, because at the end of the day, the playground time, the recess time should be a time for them to be able to relax and de-stress a little bit and have a break, you know, from academics and studying. So. Yeah. And, you know, as far as just things to come in the future, as far as topics for future coffee chats, I want to bring UCI folks back to just give us a little bit of an update on the data piece around this the current version of this pandemic, right? This Omicron variant. And to Flora's point, you know, forward think, what can we do to continue to plan ahead for this, right? To live with it. That's one thing. And then the second thing is, you know, we at the board meeting, I think it was in November, I think the Nicole Kubasik, our math coordinator,
shared some preliminary assessment data, and it looks pretty good. I don't have the data in my brain right now in this moment, but I want to be able to have them come back to give you a sense of where we're at academically as a school. You know, it seems based on that data that overall learning loss isn't, there's no huge losses so far. Obviously, it's a case-by-case study based on the student. So, you know, you out there might be having a challenge with your child, but, you know, we are also putting together some plans for expanded learning opportunities for the years to come here at OCEAA. Ujú. Y sí, como dice, en muchas cosas hemos platicado como desde noviembre, ¿verdad? Tratando siempre de planificar y prepararnos conforme nos vaya dando la pandemia. Pero una de las cosas que a lo mejor podamos traer en las charlas con café en el futuro es traer a Nicole Copase, que es la coordinadora de matemáticas, para que nos dé un poquito un vistazo de dónde está la data de el éxito estudiantil, porque como muchos hemos escuchado, ¿verdad? La pérdida de aprendizaje de los estudiantes durante el año pasado, el ciclo pasado, y cómo lo hemos enfocado este año, y sería bueno ver el impacto que tanto hemos hecho, ¿verdad? De donde estábamos de forma remota, ahora estar en instrucción presencial. Sí recuerdo tener una conversación así breve con Nicole, que dice que en realidad, o sea, le ha dado al punto, ¿verdad? A los estudiantes, y no hay, sí ha habido pérdida, pero no ha sido a gran magnitud, porque hemos podido colaborar juntos como equipo, tanto el grupo certificado con el grupo clasificado, y igual con el administrativo. Eso sería bien traerlos a ellos, y también al UCI, ¿verdad? Que es un buen recurso que hemos tenido, y traer todos esos recursos para que vea y nos ayude a contar la historia de OCEAA, y dónde hemos estado y cómo hemos crecido. Gracias. All right, equipo, crew, anybody else out there before we wrap up today's coffee chat? No, algo más antes que terminemos hoy? Parece que no. Pienso que no. Pues gracias a todos por su comentario, sus comments, sus, sugerencias, preocupaciones. Thanks everybody. Happy New Year, and we'll just continue to work together to get through this together. Ya, sí. Buenas noches. Adelante. Gracias a todos. Adiós, feliz año nuevo a todos. Happy New Year, Bye, everyone. igualmente. Thank you for the Hasta luego. information. Yep. Thank you. Gracias, buenas noches. Buenas noches.